El corazón quiere lo que quiere, pero la mente recuerda lo que ha perdido. Y a veces esas dos fuerzas chocan de maneras que no se pueden deshacer. La notificación apareció en el teléfono de Lamar Cole a las 11:47 p.m. de un jueves de septiembre, brillando contra la oscuridad de su cocina en Detroit, como un letrero de neón anunciando traición. El algoritmo de Facebook, con su fría precisión digital, le mostró exactamente lo que nunca quiso ver. Una foto, su esposa, con otro hombre. Pero no era cualquier foto de infidelidad. Era algo mucho más inquietante, mucho más imposible. Porque según todos los documentos oficiales que Lamar poseía, según cada carta del Departamento de Correcciones, según cada noche en vela contando los días, su esposa debía estar tras las rejas por otros 6 meses. Kimberly Cole, la mujer que había cantado nanas a sus 4 hijos, que les preparaba el almuerzo con notitas diciendo, «Mamá te ama», quien también le había disparado a un compañero de trabajo porque los celos habían consumido su alma como ácido, estaba sentada en lo que parecía un restaurante elegante de Chicago, con los dedos entrelazados con los de un desconocido. El pie de foto debajo de la imagen era como un cuchillo retorciéndose en una herida abierta. 6 meses con mi alma gemela. A veces, las mejores historias de amor son las que tienen una segunda oportunidad. 6 pues. Mientras sus hijos preguntaban por qué mamá no había llamado, mientras su esposo esperaba junto al teléfono por visitas que nunca llegaron, mientras 4 vidas inocentes pendían del equilibrio de las decisiones de una mujer. Las manos de Lamar temblaban mientras revisaba más fotos, cada una nueva revelación de engaño. Navy Pier, juegos de los Cubs, cafeterías donde las parejas iban cuando se estaban enamorando. En cada imagen, Kimberly brillaba con una felicidad que él no había visto en años. Quizá nunca. Ese tipo de alegría radiante que proviene de creer que has escapado de tu pasado. Pero el detalle que lo hizo dejar el teléfono y correr al baño a vomitar no era su sonrisa, ni su ropa nueva, ni siquiera la obvia intimidad entre ellos. Era su muñeca. En un primer plano parcialmente escondido bajo una delicada pulsera, podía ver el borde de tinta fresca. Un tatuaje, un nombre escrito con una caligrafía tan elegante que parecía poesía. No era su nombre, sino el de otra persona. Las matemáticas de la traición eran simples y devastadoras. Libertad anticipada más silencio más otro hombre, igual a una verdad tan brutal que reescribía todo lo que Lamar creía saber sobre el amor, la lealtad y la mujer que había dado a luz a sus hijos. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los casos más escalofriantes de obsesión, traición y celos mortales que hemos cubierto. Si te interesan las historias de crímenes reales que profundizan en la psicología detrás del crimen, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte lo que sucede después. La sala de visitas de Riverside Correctional olía a desinfectante y sueños rotos. Durante 18 meses, Lamar Cole había hecho este viaje cada domingo, con sus manos callosas agarrando el volante de su Honda Civic 2008, el mismo coche que Kimberly conducía la noche en que sus vidas cambiaron para siempre. Él la había perdonado. Eso se decía a sí mismo, lo que le decía a los niños cuando preguntaban por qué mamá no podía volver a casa todavía. Perdón. La palabra pesaba en su pecho como una piedra que no podía tragar. Kimberly Cole, 1,63 ojos color miel capaces de derretir acero o cortar vidrio según su estado de ánimo, había sido sentenciada a 3 años por asalto agravado. La víctima, Leona Webb, compañera de trabajo de Lamar en la planta de Ford. El crimen. Un solo disparo al hombro en el estacionamiento de Angie's Diner, donde Leona se reunía con su hermano para almorzar. Kimberly estaba convencida de que Lamar tenía un romance con Leona, y en su estado paranoico, la siguió al restaurante para confrontar lo que ella creía un encuentro secreto. Pero Kimberly no sabía que era su hermano. Las imágenes de la vigilancia contaban la historia en blanco y negro granuloso. El Honda de Kimberly entrando al estacionamiento, su silueta saliendo del asiento del conductor,
el brillo del metal bajo el sol de la tarde. Observó a Leona a través de la ventana del diner durante 23 minutos, mientras su mente pintaba una escena que no existía. La risa de una mujer, la sonrisa de un hombre, la forma en que él se inclinaba cuando ella hablaba. Se está encontrando con la mar, pensó. Mi esposo me engaña con su compañera y creen que soy demasiado estúpida para darme cuenta. El disparo fue rápido, limpio. Leona sobrevivió. Pero la bala había destrozado más que su hombro. Había destrozado cualquier ilusión de que los celos de Kimberly eran solo amor apasionado mal dirigido. Lamar la había acompañado durante el juicio, la sentencia y el primer año y medio de visitas, sentados frente a frente en sillas de plástico hablando de los niños, de las cuentas, de cualquier cosa menos de la verdadera pregunta que flotaba entre ellos como humo. ¿Cómo reconstruyes la confianza con alguien que ve traición en cada sombra? La última visita había sido diferente. Las manos de Kimberly estaban más firmes, sus ojos más claros. Habló sobre las clases de manejo de la ira, sobre las sesiones de terapia grupal donde mujeres compartían historias de rabia y redención. Parecía más ligera, como si el peso de sus acciones finalmente comenzara a levantarse. «Estoy mejorando, Lamar», dijo con voz apenas audible. «Estoy aprendiendo a ver las cosas de manera diferente, a pensar antes de reaccionar». Él quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero luego las llamadas dejaron de llegar. Las cartas cesaron. Cuando intentó llamar a la prisión, le dijeron que Kimberly había solicitado no tener contacto con personas externas, mientras procesaban su rehabilitación, explicó el consejero. A veces, los reclusos necesitan espacio para trabajar en sus problemas. Espacio. La palabra le golpeó como un puñetazo en el estómago. En casa, el silencio era ensordecedor. 4 hijos. Malik, 16, Yasmín, 14. Los gemelos Kenya y Keon, ambos de 12, todos haciendo preguntas que él no podía responder. ¿Dónde está mamá?, preguntaban. ¿Por qué no llamó? ¿Se ha olvidado de nosotros? Está trabajando en mejorar, les decía. Necesita tiempo para sanar. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían, Lamar se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si la mujer con la que se había casado aún estaba allí debajo de todo ese dolor y paranoia, o si había sido reemplazada por alguien que ya no reconocía. Kimberly Cole no siempre había sido una mujer que viera enemigos en los rostros de los amigos. Hubo un tiempo antes de los abortos, antes de las dificultades financieras, antes de la lenta erosión de sueños postergados, cuando era el tipo de persona que llevaba cazuelas a nuevos vecinos y recordaba los cumpleaños sin que se lo recordaran. Pero el dolor tiene una manera de remodelar a las personas, de tallar nuevos canales en el alma donde antes fluía la confianza. Los celos habían empezado de manera pequeña, con una mirada que duraba demasiado. La esposa de un compañero de trabajo que abrazaba a Lamar un poco más de lo necesario en el picnic de la empresa. Kimberly había empezado a revisar su teléfono, su correo electrónico, su historial de navegación, y había pasado frente a su lugar de trabajo durante las horas de almuerzo, buscando señales de traición que existían solo en su mente. No estoy loca, se decía a sí misma. Solo soy cuidadosa. Pero lo cuidadoso se había vuelto paranoia, y la paranoia se había vuelto peligrosa. La noche en que disparó a Leona Webb, había estado sentada en su auto durante 3 horas, observándola a través de la ventana del diner, construyendo un caso en su mente. La forma en que había tocado la mano del hombre al otro lado de la mesa. La forma en que había sonreído cuando él se reía. La forma en que él pagaba por su comida. Se está encontrando con mi esposo, pensó. Aquí es donde se reúnen. Aquí es donde Lamar le dice que la ama. Nunca consideró que el hombre pudiera ser el hermano de Leona. Nunca pensó en mirar más de cerca, en cuestionar sus suposiciones. La pistola estaba en su bolso. Un Colt 38 Special que Lamar había comprado para protección en casa, y sacarla se sintió tan natural como respirar. Un disparo. Un momento de absoluta certeza en una vida llena de dudas. Y ahora,
18 meses después, sentada en una celda de prisión que olía a jabón industrial y arrepentimiento, Kimberly estaba aprendiendo que la certeza era solo otra palabra para ilusión. El papeleo se había procesado un martes por la mañana de marzo. Buen comportamiento. Finalización de manejo de ira. Participación en programas de impacto a víctimas. Kimberly Cole había cumplido todos los requisitos para la liberación anticipada. 6 meses antes de lo previsto, salió de Riverside Correctional con un boleto de autobús a Chicago y un número de teléfono escrito en un trozo de papel que había sido doblado y vuelto a doblar tantas veces que la tinta había comenzado a desvanecerse. Leroy Stone, el nombre de su pasado, que la había mantenido cálida durante las noches más frías en su celda. Se habían conocido cuando ella tenía 19 años, trabajando en el turno nocturno de un diner en el lado sur. Él era un cliente habitual. Café negro, huevos over easy. Siempre dejaba una propina de 5 o incluso cuando su orden era solo de 3 coles. Salieron durante 8 meses, tiempo suficiente para que ella se tatuara su nombre en la muñeca con una caligrafía tan delicada que parecía encaje. Pero luego conoció a Lamar en la boda de su prima y todo cambió. Lamar había sido estable, mientras Leroy era salvaje. Responsable, mientras Leroy era imprudente. Le ofreció un futuro en lugar de solo un buen momento. Rompió con Leroy un jueves por la noche, la misma noche en que cubrió el tatuaje con una rosa. Nuevo amor, pensó. Nueva vida. 22 años después, sentada en una celda de prisión con nada más que tiempo y arrepentimiento, le había escrito una carta. Solo una al principio. Un contacto tentativo para ver si él la recordaba, si la había perdonado por irse sin un adiós real. Su respuesta llegó 3 semanas después, escrita con la misma caligrafía cuidadosa que recordaba de las notas que él solía dejar bajo los limpiaparabrisas de su auto. Nunca te olvidé, escribió. Nunca dejé de esperar que volvieras. La correspondencia continuó durante 6 meses, cartas llenas de recuerdos, disculpas y del tipo de honestidad cruda que la prisión parece sacar de las personas. Él le contó sobre su trabajo en la compañía de envíos, sobre su departamento en Rogers Park, sobre la vida que había construido mientras esperaba que alguien como ella regresara. Ella le contó todo excepto la verdad. Chicago en marzo era brutal. Viento que cortaba la ropa como cuchillos, cielos grises que parecían presionar sobre la ciudad como una tapa. Pero para Kimberly, bajar del autobús Greyhound en Union Station se sintió como salir de una tumba. Leroy la esperaba junto al mostrador de información, luciendo más viejo, pero aún reconocible. Barba, sal y pimienta. Ojos que se arrugaban al sonreír. Manos que habían trabajado duro durante 4 décadas, pero que aún se movían con la misma seguridad amable que ella recordaba. Kim, dijo él, y la forma en que pronunció su nombre, suave como una oración, le apretó el pecho con algo que no había sentido en años. Esperanza. Condujeron hacia su departamento en un silencio cómodo, del tipo que no viene de no tener nada que decir, sino de tener demasiado que decir. 22 años de separación habían construido un muro entre ellos, pero era un muro hecho de tiempo, no de ira, y el tiempo tiene la manera de desgastar incluso las barreras más fuertes. Su departamento era pequeño pero limpio, lleno de muebles que hablaban de un hombre que había estado solo por mucho tiempo, pero que no había renunciado a la posibilidad de compartir su espacio. Había fotos en la repisa, familia, amigos, algunas del diner donde se conocieron, ahora demolido para dar lugar a un Starbucks. Guardé esto, dijo, sacando una foto de su billetera. Era ella a los 9 años, riendo de algo que él había dicho, su mano extendida sobre la mesa para tocarla de él. Parecía tan joven, tan libre del peso de las decisiones aún no tomadas. Podría ser esa persona de nuevo, pensó ella. Podría empezar de nuevo. En 1 mes, vivían juntos. En 2 meses, hablaban de matrimonio.
Ella le contó sobre los niños cuidadosamente, selectivamente, pintando la imagen de una mujer que había enviudado joven y buscaba un nuevo comienzo. La mentira había salido con tanta facilidad. La había asustado. Pero las mentiras, había aprendido, eran como muros. Protegían del mundo. Pero también te impedían conectar verdaderamente con alguien dentro de ellos. En lugar de ir al Palacio de Justicia del Condado de Cook, Kimberly se encontró simplemente mudándose al apartamento de Leroy en Rogers Park. La decisión había sido más fácil que casarse. Sin trámites legales, sin registros oficiales, sin rastro que pudiera llevar de vuelta a la vida que había abandonado en Detroit. Solo 2 personas jugando a vivir juntas. 2 personas fingiendo que el amor podía construirse sobre una base de mentiras. Le dijo que aún no podía casarse legalmente, que la muerte de su primer esposo todavía estaba siendo procesada por los tribunales, que había asuntos de seguros que resolver, complicaciones legales que tomarían tiempo. Las mentiras habían surgido con tanta facilidad que la habían asustado, fluyendo como agua de una presa rota. Mentira tras mentira, cada una haciendo necesaria a la siguiente. Facebook tenía la manera de mostrarte exactamente lo que no querías ver en el momento en que menos estabas preparado para verlo. Lamar Cole aprendió esta lección a las 11:47 p.m. de un jueves de septiembre, sentado en su cocina con una taza de café ya frío, desplazándose por su feed mientras el resto de la casa dormía. La publicación apareció sin advertencia, como si el algoritmo hubiera estado esperando el momento perfecto para detonar una bomba en su pecho. Era una foto de un restaurante, un lugar elegante en Chicago, con paredes de ladrillo a la vista y luces Edison. 2 personas sentadas frente a frente en una mesa pequeña, manos entrelazadas, sonriendo como si compartieran un secreto. Kimberly, su esposa, la mujer que se suponía estaría en prisión 6 meses más, y un hombre que él no reconocía. Pero no era solo la foto lo que hacía que sus manos temblasen mientras sostenía el teléfono. Era el pie de foso como Pío, 6 meses con mi alma gemela. A veces, las mejores historias de amor son las que tienen una segunda oportunidad. Vida en Chicago. Segundas oportunidades para siempre. 6 meses. La matemática era simple y devastadora. Ella había salido temprano. Tenía que haber sido así. Y en lugar de llamarlo, en lugar de volver a casa con sus hijos, se había mudado con otra persona. Con alguien más. El perfil era público. Leroy Stone, 47, Chicago. Estado de la relación. En una relación con Kimberly Cole. Había mantenido su nombre incluso viviendo con otro hombre. Lamar desplazó las fotos con esa fascinación enferma que viene de mirar un accidente automovilístico en cámara lenta. Fotos de ellos en Navy Pier, en juegos de los Cubs, en cafeterías y librerías y todos los lugares a los que van las parejas cuando se enamoran. En cada foto, Kimberly se veía feliz, genuinamente, radiantemente feliz de una manera que Lamar no había visto en años, tal vez nunca. La peor parte, el detalle que lo hizo dejar el teléfono y caminar al baño a vomitar, era su muñeca. En una de las fotos, un primer plano de sus manos sosteniendo tazas de café. Podía verlo claramente. Un tatuaje, un nombre escrito en una delicada caligrafía, parcialmente visible bajo su pulsera. Leroy. Se había tatuado su nombre en la muñeca. La misma muñeca donde una vez había llevado el anillo de promesa que Lamar le había dado cuando salían. La misma muñeca que había usado para apretar el gatillo que la había llevado a prisión. ¿Cuánto tiempo?, se preguntó. ¿Cuánto tiempo ha estado planeando esto? La mañana llegó demasiado pronto y no lo suficiente. Lamar pasó el resto de la noche sentado en la mesa de su cocina, mirando su teléfono, actualizando el perfil de Kimberly, buscando pistas que se les hubieran escapado, buscando explicaciones que hicieran sentido de lo imposible. Pero la mañana trajo a los niños, y los niños tienen una manera de hacer preguntas que los adultos temen formular. Papá, ¿cuándo viene mamá Golaya?
Preguntó Kenia durante el desayuno. Todavía está trabajando para mejorar, dijo Lamar, la mentira con sabor a ceniza en la boca. Pero su condena casi ha terminado, añadió Malik, sin levantar la vista de su cereal. A sus 16 años, llevaba la cuenta de los días, marcándolos en un calendario en su habitación, como un prisionero contando hasta la libertad. Ya es libre, pensó Lamar. Ya siguió adelante. Intenté buscarla en Facebook, dijo Yasmine casualmente, como sueltan bombas los adolescentes. Pero su perfil es raro. Dice que está casada con otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. 4 pares de ojos se volvieron hacia él, esperando una explicación que no podía dar porque no tenía ninguna. ¿Cómo le dices a tus hijos que su madre los ha abandonado por segunda vez? ¿Cómo explicas que la mujer que les cantaba canciones de cuna y les preparaba el almuerzo decidió que empezar de nuevo era más importante que volver a casa? Seguro que es solo un error, dijo finalmente. Tal vez alguien hackeó su cuenta. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Las fotos eran demasiado recientes, demasiado íntimas, demasiado reales para ser falsas. Esta era su esposa. Su esposa, construyendo una nueva vida con otra persona mientras sus hijos esperaban que ella volviera a casa. Mientras él esperaba que ella volviera a casa. La semana siguiente pasó en un borrón de capturas de pantalla y búsquedas en Google a altas horas de la noche. Lamar se encontró haciendo lo mismo que Kimberly había hecho cuando sospechaba que él la engañaba, construyendo un caso pieza por pieza, foto por foto. Leroy Stone tiene un pasado difícil, pero cambió su vida. Trabajaba para una compañía de envíos llamada Midwest Logistics. Vivía en Rogers Park, en un apartamento de 2 habitaciones que alquilaba por $1,000 al mes. Había estado divorciado 8 años, no tenía hijos, y según su perfil de LinkedIn, llevaba 15 años en el mismo trabajo. Estable. Lamar pensó amargamente. Confiable. Todo lo que yo no podía ser. Cuanto más aprendía sobre Leroy, más entendía por qué Kimberly lo había elegido. Era el tipo de hombre que podía ofrecerle un comienzo limpio, una vida sin las complicaciones de 4 hijos y un esposo que la había visto en su peor momento. Pero comprenderlo no hacía que doliera menos. Las fotos seguían apareciendo en su línea de tiempo con una crueldad algorítmica. Kimberly y Leroy en un festival callejero compartiendo un pastel de embudo. Kimberly y Leroy en una librería, su cabeza sobre su hombro mientras leían. Kimberly amó a Leroy en lo que parecía ser una boda, no la suya sino la de otra persona, bailando despacio al ritmo de la música. Lamar no podía oírla. En cada foto, ella parecía la mujer de la que se había enamorado hace 22 años. La mujer que se reía de sus chistes, que le sostenía la mano durante las películas, que lloraba de alegría cuando descubrieron que estaban esperando a Malik. Pero esa mujer también había sido capaz de dispararle a un hombre inocente en un estacionamiento. Esa mujer también había sido capaz de abandonar a sus propios hijos. La realización lo golpeó como un golpe físico. Nunca la había conocido realmente. La mujer con la que se había casado. La mujer a la que había perdonado. La mujer por la que había esperado. Había sido una extraña con un rostro familiar. La decisión de conducir hasta Chicago se había tomado al 13:30 de la mañana de un martes, en el espacio entre un latido y el siguiente. Lamar estaba acostado mirando el techo cuando algo dentro de él simplemente se rompió. Necesito ver su rostro cuando le pregunte por qué. El viaje de Detroit a Chicago debería haber tomado 4 horas y media. Lamar lo hizo en 3 horas y 45 minutos. Su Honda Civic llevado al límite en la I-94. La aguja del velocímetro bailando entre 130 y 145 km/h, mientras su mente corría aún más rápido. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué esperaba lograr presentándose en su puerta sin avisar? Las preguntas giraban en su mente como buitres, pero debajo de todas ellas había una necesidad desesperada de mirar a sus ojos
y ver si quedaba algo de la mujer que había amado, o si había sido completamente reemplazada por esta extraña que podía abandonar a sus hijos por una segunda oportunidad de felicidad. Encontró su dirección fácilmente. Loy había etiquetado su ubicación en docenas de fotos. El edificio era un almacén convertido en Rogers Park, el tipo de lugar que se promocionaba como urbano chic para quienes querían vivir en la ciudad pero no podían permitirse Lincoln Park. Lamar estacionó al otro lado de la calle y se sentó en su coche durante 20 minutos, observando las ventanas de lo que asumía era su apartamento. Las luces estaban encendidas. Alguien estaba en casa, tal vez ambos. La idea hizo que su estómago se contrajera. Había imaginado subir esas escaleras, tocar la puerta y que la abriera el hombre que había robado a su esposa. El hombre que le había dado el nuevo comienzo que Lamar aparentemente nunca pudo ofrecer. Pero había llegado hasta aquí. Había conducido 3 horas y 45 minutos para obtener respuestas. Y no se iría sin ellas. El edificio tenía una puerta de seguridad, pero estaba sostenida abierta con un ladrillo, el tipo de detalle que indica un lugar donde las personas se preocupan más por la conveniencia que por la seguridad. Lamar subió los 3 pisos con las piernas como plomo, cada paso acercándolo a un enfrentamiento para el que no estaba seguro de estar preparado. Apartamento 6B. La puerta estaba pintada de azul con un felpudo que decía: «El hogar está donde está el corazón». Lamar observó esas palabras durante un largo momento, preguntándose si Kimberly había elegido el felpudo, si alguna vez había pensado que esas palabras eran apropiadas para un hogar construido sobre mentiras. El hogar está donde está el corazón. Pero, ¿dónde estaba realmente su corazón? El golpe en la puerta fue suave, casi tentativo. Lamar había levantado la mano para golpearla con fuerza, para anunciar su presencia con la misma intensidad que ardía en su pecho. Pero en el último segundo se detuvo. Alguna parte de él, la que todavía la recordaba con amor, lo hizo tocar la puerta como un invitado, en lugar de como un esposo traicionado. La puerta se abrió, y allí estaba ella. 22 años de matrimonio. Y nunca la había visto tan sorprendida. No sorprendida, sino atónita. Como un ciervo atrapado en los faros, como alguien que había vivido una mentira y de repente se enfrenta a la verdad. Lamar. Su nombre salió en un susurro, apenas audible sobre el ruido del tráfico en la calle. Se veía bien, eso fue lo primero que notó, y le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se veía saludable, descansada, feliz de una manera que dejaba claro que dejarlo a él y a sus hijos no había sido ningún sacrificio. Kimberly. Dijo su nombre como una pregunta, como si no estuviera seguro de que la mujer frente a él fuera realmente la misma con la que se había casado. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, y había algo en su voz. No culpa, ni vergüenza, sino irritación. Como si su presencia fuera una molestia más que un enfrentamiento. «Irritación. Vine a preguntarte por qué», dijo él, con la voz más firme de lo que esperaba. «¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no regresaste a casa? ¿Por qué te casaste con otra persona?». Ella miró por encima del hombro, y él escuchó movimiento más profundo en el apartamento. Leroy, el hombre que había ocupado su lugar, el que le dio la vida que aparentemente siempre había querido. «Tienes que irte», dijo ella, entrando al pasillo y cerrando la puerta detrás de sí. No es el momento adecuado». ¿Adecuado? ¿Cuándo sería el momento adecuado, Kim? ¿Cuándo serías el momento adecuado para decirle a tu esposo que lo has abandonado a él y a tus 4 hijos por otro hombre? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como humo, y por un momento vio algo parpadear en sus ojos, tal vez culpa o remordimiento. Pero luego desapareció, reemplazado por la misma distancia fría que había aparecido en su rostro la noche en que disparó a Leona Webb. «Ya no soy esa persona», dijo ella, con voz plana, sin emociones.
No soy la mujer que se casó contigo. No soy la madre que dejó a esos niños. Ahora soy otra persona. Alguien más. No puedes simplemente decidir ser otra persona, dijo él. Y se sorprendió de la desesperación en su propia voz. No puedes simplemente alejarte de tu matrimonio, de 4 hijos, de una vida que construimos juntos. Sí puedo, dijo ella. Y la certeza en su voz fue más devastadora que cualquier grito. Lo hice. La puerta del apartamento se abrió de nuevo, y Leroy Stone apareció en el pasillo. Era más alto de lo que Lamar esperaba, con un físico que hablaba de un hombre que había trabajado con sus manos toda su vida. Su rostro era amable, preocupado. El rostro de un hombre que había sido arrastrado a una situación que no comprendía del todo. ¿Todo está bien?, preguntó, mirando entre Kimberly y Lamar con la expresión de alguien tratando de resolver un rompecabezas con piezas faltantes. Este es mi esposo, dijo Kimberly. Y la palabra esposo salió como un idioma extranjero, algo que ella alguna vez conoció pero que había olvidado cómo pronunciar. Ex-esposo, pensó Lamar. Pronto ex-esposo. Soy Leroy, dijo el hombre, extendiendo la mano como si se encontraran en una barbacoa en lugar del pasillo de un edificio de apartamentos donde las esposas robadas vivían bajo identidades asumidas. Lamar miró la mano extendida por un largo momento, el anillo de bodas en el cuarto dedo, las callosidades que hablaban de trabajo honesto y placeres simples. En otra vida, en otra situación, podría haberle caído bien, pero esta no era otra vida. Sé quién eres, dijo Lamar, sin tomar la mano. He visto las fotos, las que muestran cómo juegas a la casita con mi esposa. Mi esposa, Lamar. Por favor, dijo Kimberly, y había algo en su voz que él nunca había oído antes. Miedo, no de él, sino de la situación, del choque entre su vida anterior y la nueva. Ella me dijo que era viuda, dijo Leroy. Y esas palabras golpearon a Lamar como un impacto físico. Me dijo que su esposo murió en un accidente de coche, una viuda. Había eliminado a Lamar de su historia, lo había borrado por completo como si nunca hubiera existido. No estoy muerto, dijo Lamar, apenas por encima de un susurro. No estoy muerto. Y tampoco lo están nuestros 4 hijos, los que ella dejó atrás cuando decidió empezar de nuevo. El pasillo quedó en silencio, salvo por el sonido de algún televisor a través de paredes delgadas. Leroy miró a Kimberly con una expresión que hablaba de un hombre cuyo mundo acababa de desviarse de su eje. ¿Niños?, preguntó. Te dije que no podía tener hijos, dijo Kimberly, con una voz pequeña, infantil. Te dije del accidente. ¿El accidente? Había inventado toda una tragedia para justificar la inconveniencia de su verdadera vida. No hubo accidente, dijo Lamar, mirando directamente a Leroy. Hubo un crimen. Disparó a una persona inocente porque pensó que yo tenía un romance con ella. Fue a prisión. La visité cada semana durante 18 meses y luego dejó de responder mis llamadas. Salió temprano y vino aquí en lugar de volver a casa. Leroy dio un paso atrás, su rostro amable ahora marcado por la confusión y algo que podría haber sido traición. Kim, dijo, usando el mismo apodo que Lamar había usado durante 22 años. No es lo que piensas, dijo ella. Pero su voz carecía de convicción, sonaba como alguien que realiza los movimientos de una defensa que ya sabía perdida. ¿Entonces qué es?, preguntó Leroy. Y Lamar escuchó el dolor en su voz, reconociendo el sonido de la confianza de un hombre siendo destrozada en tiempo real. Cometí errores, dijo ella. Y las palabras salieron rápidas, desesperadas. Estaba enferma. Estaba celosa. No pensaba con claridad. Pero ahora estoy mejor. Ahora soy diferente. Diferente. ¿Diferente suficiente para mentirme durante 6 meses? Preguntó Leroy.
Diferente suficiente para decirme que tu esposo estaba muerto cuando él está aquí mismo. No sabía cómo decírtelo, dijo ella. No sabía cómo explicarlo. Se explica diciendo la verdad, dijo Lamar, sorprendido por la tristeza en su propia voz. Se explica siendo honesto con las personas que te aman. Amor pasado. Yo sí te amaba, dijo ella, mirando al héroe con ojos que alguna vez miraron a Lamar de la misma manera. Te amo más de lo que jamás he amado a nadie. Necesito irme, dijo Lamar, y se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. Necesito ir a casa con mis hijos y averiguar cómo decirles que su madre nunca volverá. Se volvió hacia las escaleras, pero Kimberly extendió la mano y le agarró el brazo. Lamar, espera. Por favor, podemos arreglar esto. ¿Podemos qué? Preguntó él, volviendo a mirarla. Podemos fingir que no abandonaste a nuestros hijos. Podemos fingir que no mentiste a este hombre durante 6 meses. Podemos fingir que sigues siendo la mujer con la que me casé. La mujer con la que me casé. ¿La había conocido alguna vez de verdad? Estoy solicitando el divorcio, dijo. Y las palabras se sintieron como piedras en su boca. Voy a decirles a los niños que no vas a volver a casa. Voy a intentar ayudarlos a entender por qué su madre eligió a un extraño sobre ellos. No lo elegí a él sobre ellos, dijo ella. Pero su voz era débil, poco convincente incluso para ella misma. Sí lo hiciste, dijo Lamar. Elegiste a él por encima de todos nosotros. Y eso es algo con lo que tendrás que vivir. El camino de regreso a Detroit había sido un borrón de líneas de autopista y estática de la radio. Lamar se había detenido 2 veces, una para vomitar, otra para llamar a su hermana y pedirle que cuidara a los niños porque no estaba seguro de poder mirarlos sin romperse. ¿Cómo se les dice a los hijos que su madre ha decidido amar más a los hijos potenciales de otra persona que a ellos? ¿Cómo se explica que la mujer que los trajo al mundo haya decidido que eran obstáculos para su felicidad en lugar de razones para ella? Las preguntas daban vueltas en su mente como buitres, picoteando el cadáver de su matrimonio, su familia, su fe en la mujer que había creído conocer. Pero de vuelta en Chicago, en el apartamento convertido de un almacén en North Lakewood Avenue, otra tormenta se había estado gestando. La discusión comenzó tan pronto como Lamar se fue. Leroy, de pie en el pasillo donde su mundo acababa de ser volteado, miró a la mujer con la que se había casado y vio a una extraña. 6 meses, había dicho, con la voz apenas un susurro. 6 meses de mentiras. Intentaba protegerte, había dicho Kimberly. Pero las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? De conocer quién eres realmente. ¿Quién soy realmente? Las palabras cortaron más profundo que cualquier herida física. Ya no soy esa persona, dijo ella. Las mismas palabras que le había dicho a Lamar. La misma defensa que había estado usando durante meses para justificar sus decisiones. Estaba enferma, dijo. Estaba paranoica, estaba... Tienes 4 hijos, la interrumpió él. 4 hijos que creen que su madre está en prisión, que han estado esperando que vuelvas a casa. ¿4 hijos? Necesito tiempo para pensar, dijo Leroy, moviéndose hacia el dormitorio. Pero nada lo había preparado para encontrar el cuerpo de su hermano en la cocina del apartamento que compartía con la mujer con la que se había casado 6 meses antes. La llamada llegó a las 10:37 p.m. Danny estaba viendo las noticias nocturnas, preguntándose por qué Leroy no había aparecido ni llamado cuando su teléfono sonó con el número que había estado intentando marcar toda la noche. «Danny». La voz era femenina, desconocida, temblorosa. «Soy Kimberly, la mujer de la que su hermano había estado tan emocionado, la que supuestamente le había dado una segunda oportunidad en la felicidad». «¿Dónde está Leroy?», preguntó Danny.
y algo en el silencio que siguió le hizo tensar el estómago. «Ha habido un accidente», dijo ella, con voz plana, sin emociones. La voz de alguien leyendo un guión. «Tienes que venir». ¿Un accidente? La palabra que casi siempre era una mentira. Danny condujo a Rogers Park con las luces de emergencia encendidas, su mente corriendo a través de posibilidades. Ataque al corazón, derrame, caída por las escaleras. Cualquier cosa excepto lo que encontró cuando Kimberly abrió la puerta con sangre en las manos y ojos que parecían haber visto el fin del mundo. «¿Dónde está?», preguntó Danny, empujándola hacia el interior del apartamento. «¡Codita!», dijo ella, y su voz era pequeña, infantil. Danny encontró a su hermano tendido sobre el suelo de linóleo. Una sola herida de bala en el pecho, la sangre extendida debajo de él como un espejo oscuro. La Esnar estaba limpia, organizada. El tipo de disparo que hablaba de alguien que había tomado su tiempo, que había hecho una elección deliberada en lugar de actuar por pasión. Deliberado. La palabra que activó el entrenamiento de Danny. «Necesito reportar esto», dijo, alcanzando su teléfono. 90 y... «No, ¿cuál es su emergencia?». La voz del despachador era profesional, eficiente, la voz de alguien que había recibido miles de llamadas de personas pasando por la peor noche de sus vidas. «Necesito reportar un homicidio», dijo Danny, y las palabras se sintieron como piedras en su boca. 1247, North Lakewood Avenue. Homicidio. La palabra que definiría el resto de la vida de Kimberly. La respuesta fue inmediata. Patrullas, ambulancias, detectives, la unidad de la escena del crimen. En 20 minutos, el apartamento estaba lleno de personas con placas y cámaras, y de esa eficiencia sombría que proviene de tratar con tragedias todos los días. Kimberly estaba sentada en la mesa de la cocina cuando llegaron los primeros oficiales. «¿Kimberly Stone?», preguntó el oficial, leyendo de un blog de notas. «Cole», dijo ella, y la corrección fue automática, instintiva. «Mi nombre es Kimberly Cole». «Cole». Incluso al final, incluso después de todo, reclamaba el nombre de Lamar en lugar del de Leroy. El nombre que la conectaba con 4 hijos que crecerían sabiendo que su madre era una asesina. El nombre que la conectaba con un hombre que la había amado lo suficiente para perdonarla una vez, pero que nunca tendría la oportunidad de perdonarla nuevamente. La sala de interrogatorios del 24 Distrito del Departamento de Policía de Chicago estaba diseñada para incomodar a la gente. Iluminación fluorescente demasiado brillante, sillas demasiado duras, paredes demasiado cercanas. La detective a cargo de la entrevista llevaba 12 años trabajando casos como este, y nunca había conocido a alguien que pareciera menos afectado por el entorno que Kimberly Cole. ¿Entiende que se le acusa de asesinato en primer grado?, preguntó la detective, acomodándose en la silla frente a Kimberly, con ese tipo de cansancio que proviene de haber visto demasiado de lo que las personas son capaces de hacer entre sí. «Sí», dijo Kimberly, y su voz era firme, clara. Entiendo. La respuesta de alguien que había aceptado lo inevitable. «También entiende que tiene derecho a un abogado», continuó la detective, siguiendo el guión que había recitado miles de veces antes. «No necesito un abogado», dijo Kimberly. «Lo hice. Le disparé. No voy a pretender que no lo hice. No voy a pretender que no lo hice». La honestidad que había faltado en todos los demás aspectos de su vida. Los detectives estudiaban a esta mujer al otro lado de la mesa, viendo la misma vacío en sus ojos que habían visto en los rostros de personas que habían cometido crímenes tan brutales que incluso habían impactado a policías endurecidos. Pero había algo diferente en Kimberly Cole, algo que le erizaba la piel. No estaba orgullosa de lo que había hecho, pero tampoco sentía vergüenza. No era nada. «Cuéntame qué pasó»,
dijo la detective, activando la grabadora. Y Kimberly le contó todo. La condena en prisión, la liberación anticipada, la mentira que le dijo a Leroy, el enfrentamiento con Lamar, la discusión que terminó con un arma en su mano y un hombre muerto en el suelo de su cocina. Contó la historia sin emoción, sin justificación, sin el tipo de autocompasión que usualmente acompaña las confesiones. Simplemente relató los hechos como si estuviera leyendo un informe policial en lugar de describir el momento en que decidió terminar con la vida de otro ser humano. ¿Por qué?, preguntó la detective cuando la historia terminó. ¿Por qué le disparaste? ¿Por qué? La pregunta que había estado en el corazón de cada crimen que había investigado. ¿Por qué iba a dejarme?, dijo Kimberly, y su voz era objetiva, como si la respuesta fuera obvia. El juicio fue rápido, eficiente. El tipo de procedimiento legal que avanza con rapidez porque no había duda sobre culpabilidad o inocencia. Kimberly Cole había confesado haber disparado a Leroy Stone. Había entregado el arma y no ofreció defensa más allá de la simple declaración de que no podía dejar que él la dejara. La sala estaba llena durante la audiencia de sentencia. La familia de Leroy, sus compañeros de trabajo, sus amigos de la empresa de envíos donde había trabajado por 15 años. Personas que lo conocían como un hombre amable, un hombre gentil, un hombre que merecía algo mejor que morir en el suelo de su cocina por intentar amar a alguien que no podía ser amado. Lamar también estaba allí, sentado en la fila de atrás, su rostro una máscara de dolor, ira y algo que podría haber sido alivio. Alivio de que todo hubiera terminado, de que la mujer que había abandonado a sus hijos finalmente se había revelado por completo. «Señora Cole», dijo el juez, «por la presente se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Leroy Stone». Cadena perpetua. La certeza que ella había buscado todo el tiempo. Al final Kimberly Cole obtuvo exactamente lo que quería. Una vida en la que nadie podía dejarla. Pero el precio de esa certeza fue todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Porque eso es lo que pasa con el miedo. Cuando dejas que guíe tus decisiones, terminas creando la realidad que estabas tratando de evitar. Y a veces, cuando te das cuenta de lo que has hecho, ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. La única opción que queda es vivir con las consecuencias. Si encontraste este caso tan perturbador y fascinante como nosotros, asegúrate de suscribirte para más inmersiones en la mente criminal. Activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Y recuerda, los monstruos más aterradores a menudo son los que se parecen a todos nosotros. No lo sé, había dicho él de nuevo, y su negativa a mentirle se había sentido como crueldad. No sé si puedo superar esto. Superar a ella. Kimberly lo miró. Este hombre que le había dado 6 meses de felicidad y que había visto la misma expresión en sus ojos que ella había visto en la cara de Lamar la noche en que fue sentenciada. Decepción. La mirada que decía que ella se había convertido en alguien a quien no podía amar. «Lo siento», dijo él, y ella supo que lo decía en serio. «Siento que esto sea tan difícil. Siento que no puedo simplemente perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. Las dos cosas que siempre habían sido imposibles para ella». «Yo también lo siento», dijo ella, y su mano se movió hacia su bolso casi sin pensar conscientemente. «Siento que no puedas amarme de la manera en que necesito ser amada. Siento que me vas a dejar como todos los demás. Siento lo que estoy a punto de hacer». El momento se estiró como caramelo, dulce y pegajoso, e imposible de romper. Leroy estaba alcanzando su chaqueta, colgada en la parte trasera de una silla de cocina, cuando vio la mano de ella moverse hacia su bolso. «Kim», dijo, y su voz era suave, preocupada, la voz de un hombre que la había amado lo suficiente para casarse con ella, pero no lo suficiente para quedarse cuando las cosas se complicaban. El arma se sintió familiar en su mano, como saludar a un viejo amigo. Mismo peso, mismo agarre,
Misma sensación de certeza en un mundo incierto. La sacó lentamente, deliberadamente, dándole tiempo para ver lo que estaba sucediendo, para comprender lo que su decisión de irse iba a costarle. Ambos. No tienes que hacer esto, había dicho él. Y había algo en su voz que ella nunca había oído antes. No miedo, exactamente, sino reconocimiento. El sonido de un hombre que finalmente entendía con quién había compartido su cama durante 6 meses. Sí, lo tengo que hacer, dijo ella. Y su voz era firme, calmada, la voz de alguien que había encontrado paz en medio del caos. No puedo dejar que me abandones. No puedo dejar que me abandones. Las mismas palabras que había querido decirle a Lamar cuando él había dejado de visitarla. Las mismas palabras que había querido decirle a sus hijos cuando la miraban con decepción en lugar de amor. No te voy a dejar, dijo él. Pero ambos sabían que era una mentira. Solo necesito un poco de tiempo. Tiempo. La cosa que nunca había estado de su lado. Tiempo para decidir que ya no me quieres, dijo ella, levantando el arma hasta apuntarle al pecho. Tiempo para averiguar cómo deshacerse de mí, sin sentir culpa. Sin sentir culpa de la misma manera que traté de deshacerme de mi antigua vida, sin sentir culpa por abandonar a mis hijos. No es Sostom de Hill. Pero sus ojos estaban fijos en el arma, calculando distancias y posibilidades, y la probabilidad de que pudiera alcanzarla antes de que ella apretara el gatillo. No podía. Ella se había asegurado de eso. «¿Entonces qué es?», preguntó ella. Y por un momento, realmente había querido que él le diera una respuesta que tuviera sentido, que explicara cómo alguien podía decir que te amaba, y luego irse cuando amarte se volvía incómodo. «Lo siento», había dicho ella, y lo decía en serio. «Lo siento que no puedas amarme de la manera en que necesito ser amada. Lo siento que no pueda ser la persona que necesitas que sea. Lo siento. Así soy yo». El disparo fue rápido, limpio, de la misma manera que había sido con Leona Webb. Un solo tirón del gatillo, un momento de absoluta certeza, una decisión irreversible que cambiaría todo. Leroy cayó hacia atrás. Su cuerpo golpeó el suelo de la cocina con un sonido que parecía demasiado fuerte y demasiado silencioso al mismo tiempo. La sangre se esparció por su pecho como vino derramado, oscura, espesa y definitiva. Definitiva. La palabra que siempre había sido su final preferido. El silencio que siguió al disparo fue diferente de cualquier silencio que Kimberly hubiera oído. No era el silencio de esperar, ni de pensar, ni de decidir qué hacer después. Era el silencio de la culminación de una historia que había alcanzado su conclusión inevitable. Se quedó de pie sobre el cuerpo de Leroy durante mucho tiempo, el arma aún en su mano, observando cómo la sangre se acumulaba debajo de él, pensando en la extraña matemática del amor y la pérdida. 2 hombres que la habían amado o creído amarla. 2 hombres que habían intentado construir algo con ella, solo para descubrir que ella era fundamentalmente inconstruible. Inconstruible. La palabra que lo explicaba todo. Había pensado en llamar a la policía, en confesar, en aceptar cualquier castigo que la esperara. Pero la confesión requería remordimiento, y el remordimiento requería la capacidad de imaginar haber tomado decisiones diferentes. Y ella no podía imaginar eso. No podía imaginar un mundo donde lo dejara irse. En cambio, se sentó en la mesa de la cocina donde habían desayunado esa mañana, puso el arma frente a ella, e intentó recordar cómo se sentía la felicidad. Afuera, Chicago continuaba su implacable movimiento. Autos pasando por Lakewood Avenue, personas paseando a sus perros, niños jugando en el patio del edificio frente a la calle. La vida continuando como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no acabara de perder a otra persona culpable, de nada más que intentar amar a alguien que no podía ser amado. Danny Stone había sido bombero en Chicago por 15 años, lo que significaba que había visto más de su parte de tragedias. Incendios en casas, accidentes de autos, sobredosis, llamadas por violencia doméstica. Había pensado que había desarrollado inmunidad al tipo de impacto que proviene de ver a las personas en su peor momento. No.
Había dicho Kimberly, siguiéndolo. No me cierres. Podemos superar esto. Superarlo. Las mismas palabras que había usado con Lamar en el pasillo. No sé si podemos. Había dicho Leroy, y su voz estaba cansada, derrotada. No sé si puedo amar a alguien que sea capaz de... Se detuvo, pero ambos sabían lo que quería decir. Alguien que es capaz de abandonar a sus propios hijos. Alguien que es capaz de dispararle a una mujer inocente. Alguien que es capaz de vivir una mentira durante 6 meses sin pestañear. Me va a dejar, había pensado ella, igual que todos los demás. Los días siguientes pasaron en una niebla de normalidad forzada. Leroy iba al trabajo, volvía a Bata, cenaba, veía televisión o todo mientras mantenía la clase de distancia educada que demostraba que estaba tratando de descubrir cómo amar a alguien a quien ya no reconocía. Kimberly lo observaba con la misma intensidad que había usado para observar a Lamar, buscando signos de traición, evidencia de que planeaba dejarla. 3 días después de la visita de Lamar, Leroy volvió del trabajo con la expresión de un hombre que había estado cargando un peso pesado todo el día. Él había dejado sus llaves sobre la encimera de la cocina, la había mirado mientras ella estaba junto a la estufa, fingiendo cocinar la cena, y había pronunciado las palabras que ella más temía. Creo que necesitamos hablar. ¿Hablar? La palabra que precedía a cada despedida que ella había escuchado. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque ya sabía sobre las mentiras, sobre los niños, sobre la imposibilidad de construir un futuro sobre una base de engaño. Sobre nosotros, dijo él, y su voz era suave, amable. La voz de un hombre que no quería hacerle daño, pero que sabía que no tenía otra opción. Sobre si esto puede funcionar, si esto puede funcionar. Tiempo pasado. Imposibilidad presente. Puede funcionar, dijo ella, acercándose a él con la misma desesperación que había mostrado en el pasillo 3 días antes. ¿Cómo?, preguntó él. Y la pregunta era genuina, no retórica. ¿Cómo hacemos que funcione cuando no sé quién eres? Cuando no sé qué más no me has dicho. ¿Qué más no me has dicho? Ella no le había contado sobre el arma. El arma había sido idea de Leroy, cuando habían empezado a vivir juntos. La llevó a una armería en Cicero. Le ayudó a elegir un .38 especial lo suficientemente pequeño para caber en su bolso, pero lo bastante potente para detener a un atacante. Pagó el permiso, la llevó a un campo de tiro en los suburbios, le enseñó cómo sostenerla, cómo apuntar, cómo respirar antes de apretar el gatillo. Por si acaso, dijo él, solo para estar segura. La ironía no se le había perdido. El hombre que se había casado con ella para darle un nuevo comienzo, le había entregado la misma herramienta que ella había usado para destruir su antigua vida. Pero ella había tomado el arma, practicado con ella, se había acostumbrado al peso en su mano, porque la comodidad con la violencia era algo que nunca había perdido. Incluso después de 18 meses de clases de manejo de la ira y sesiones de terapia grupal, algunas cosas nunca se olvidan. Algunas cosas se convierten en parte de quien eres. Ahora, de pie en su cocina mientras Leroy explicaba por qué su relación podría no sobrevivir a la verdad, Kimberly había sentido el peso familiar del metal contra su cadera. El arma estaba allí, cargada, lista, de la misma manera que lo había estado en el estacionamiento del diner de Angie, 2 años antes. Necesito tiempo, dijo Leroy con voz cuidadosa, medida. Necesito espacio para pensar en esto, para averiguar si puedo confiar en ti otra vez. Confianza. La palabra que había sido el problema desde el principio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella, y oyó el filo en su propia voz. Sintió la tensión familiar en su pecho que precedía cada momento en que su mundo se había desviado de su eje. No lo sé, dijo él, y su honestidad fue más devastadora que cualquier mentira.
Quizá unos días. Quizá para siempre. ¿A dónde irás?, preguntó ella, sorprendida de lo calmada que sonaba su voz. Me quedaré con mi hermano, dijo él, solo hasta que lo resolvamos, como si ella tuviera alguna voz en la decisión, como si esto fuera algo que decidían juntos, en lugar de algo que él estaba haciendo con ella. La paranoia había explotado en su pecho como un fuego artificial, brillante, destructiva e imposible de ignorar. Él me está dejando, pensó. Me está abandonando, como todos los demás, como la mar cuando dejó de visitarme, como mis hijos cuando crezcan y se den cuenta de que elegí a otro sobre ellos, como todos siempre hacían cuando veían quién era realmente. No vas a volver, dijo ella.